vamos a iniciar con el tema o la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada vimos el conjunto de números racionales. ¿Recuerdan? Los números racionales, ¿cuáles son? Son los números racionales. ¿Cuáles Todos son? los ¿Números decimales? Que se pueden representar en fracción. Son todos aquellos que se pueden representar en fracción. Y además son los números decimales. Es decir que los números racionales están conformados por las fracciones, los números enteros y los números decimales, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué son los números decimales, cómo se clasifican los números decimales, vamos a ver cómo representamos en la recta las fracciones y vamos a ver cómo yo sé cuándo un número racional es mayor o menor a otro, ¿sí? Entonces, esa es como la división de la clase de hoy para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, lo primero que debemos saber es que los números racionales están conformados por las fracciones, es decir, cualquier fracción, los números enteros y los números decimales. ¿Sí? Este conjunto es el que conforma los números racionales. ¿Ustedes recuerdan con qué letra se representaban los números racionales? Con la Q. Con la letra Q. Muy bien. Entonces, esta es como el resumen de lo que vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver los números decimales, cómo se clasifican. Entonces, resulta que todas las fracciones yo las puedo expresar como un número decimal. ¿Cómo así, dirán ustedes? ¿Cómo represento una fracción en número decimal? Pues simplemente es realizar la división que ella representa. Recuerde que una fracción es una división de una unidad en partes. Entonces, cuando yo tengo una fracción y la quiero expresar en números decimales, simplemente es que realice la división correspondiente. ¿Cómo es la división correspondiente? Pues siempre divido el de arriba entre el número de abajo. Entonces, en este caso sería 4 dividido entre 5. Y ahí es donde viene lo que ustedes me decían hace 2 clases, creo, que es cuando un número no cabe. Digamos, ¿el 5 cabe en el 4? No. No. Como no cabe en el 4, entonces yo agrego 0 al cociente y le agrego un 0 al 4 y ahí ya puedo dividir. En este caso, 5 cabe en el 40. Sí. Sí. ¿Y cuánto es? ¿Qué número multiplicado por 40? 8. 8. 5 por 8, 40, a 40, 0. Cuando yo tengo un decimal como el que me acaba de aparecer a mí aquí en mi división, cuando yo tengo un decimal así, quiere decir que ese decimal es finito, ¿sí? Entonces ya les voy a explicar cómo así que un decimal finito. Un decimal finito es aquel decimal que tiene fin, ¿sí? Que es exacto y que no va a continuar hasta el infinito. Entonces, este tipo de decimal se conoce como decimal finito o exacto. En algunos textos, en algunos contextos, le dicen decimal exacto, ¿sí? Entonces, otro tipo de decimal exacto sería, digamos, un medio. Entonces, ¿a quién debo dividir? El 1 por 2. Muy bien. El 1 dividido 2. Bien, Miguel. 1 dividido entre 2. Como el 2 no cabe en el 1, entonces, ¿qué debo hacer? Se le agrega el Se le 0. agrega 0 y coma decimal. La coma Y decimal. 0. Ahora sí, 2 por ¿cuánto me da 10? 5. 2 por 5, 10, a 10, 0. Esto es un decimal finito o exacto, que tenga un fin. Digamos que puede que tenga 3 cifras decimales, pero si mi residuo, ¿ustedes recuerdan cuál es el residuo?
Lo que sobra, muy bien. Si mi residuo es 0, pues quiere decir que la división es exacta. Entonces, siempre que mi residuo sea 0, el decimal va a ser finito o exacto. ¿Alguna duda con respecto a este tipo de decimal? No, señora. Bueno, listo, amores. Entonces, vamos a ver el otro tipo de decimal. Resulta que hay otro tipo de decimal que se llama decimal periódico, ¿sí? Y ese decimal periódico es aquel decimal que continúa hasta el infinito y tiene una cifra que se repite. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar? No, profe. Bueno. Tomen apuntes para poder continuar. ¿Listo? No, profe. No, profe, espera un momentico. ¿Ahora sí? No, profe, pero un momentico. Chicos, ligero, porque... Luego pueden ver el video, hombre. No, pero un Ponle momentico. foto. Entonces, vamos a ver el otro tipo de Sí, profe. decimal. Ya. El otro tipo de decimal que son los decimales periódicos. Entonces, un decimal periódico es aquel decimal que tiene una cifra que se repite hasta el infinito. Es decir, que por más de que usted siga la división, siempre va a tener la misma cifra y se va a seguir repitiendo. Entonces, se representa de la siguiente manera. Digamos que yo tengo la siguiente fracción. 1/3. Para encontrar su expresión decimal, ¿a quiénes debo dividir? 1 dividido 3. Muy bien, entonces yo voy a dividir 1 entre 3. Entonces, 1 dividido 3, ¿cierto? Como el 3 no cabe en el 1, ¿qué debo hacer? Se le coloca un 0 y Ponerle una... 0. Agregaría el 0. Coma y agrego un 0. Ahora, 3 por cuánto me da 10 o se aproxima a Por 3. 3 por 3. 3. Por 3. 1. Por 3 da 9. A 10, 1. Coloquemos acá. Espérate, voy a admitir a alguien. Entonces, 3 por 3, 9, a 10, 1. 1. ¿Cierto? Como yo ya coloqué la coma decimal, yo puedo seguir agregando ceros aquí para seguir mi división. Entonces, 0. Un número que multiplicado por 3 se aproxima a 10. Por 3. Por 3, 9. 1. ¿Cierto? Vuelvo y agrego el 0 a ver si puedo terminar. ¿Qué va a pasar? Va a seguir igual. Va a seguir igual. Entonces, a este tipo de decimales se les llama decimales periódicos, que tiene una cifra que se va a repetir siempre. Es decir, si yo sigo esta división, ¿qué va a pasar? Va a seguir siempre igual. Ella no va a cambiar, va a ser infinita, muy bien, ¿vale? Entonces, en este caso, ese decimal se le llama decimal periódico, porque tiene una cifra que se repite periódicamente. Para yo no escribir todas esas cifras, se le coloca una rayita encima a la cifra que se repite. Puede ser una sola cifra o pueden ser varias cifras que se repiten.
¿Listo? Sí, señora. Profe Isabela Carlos Ana dice que no entendió. ¿Qué? Que Isabela Carlos Ama dijo que no había entendido. Isabela, ¿qué no entendiste? Pues la decimal periódica, eso. ¿Quién me puede hacer el favor y explica con sus palabras qué es un decimal periódico? ¿Cómo es que se llama la clínica? Es como una división que no No tiene te escuchamos bien. Habla fuerte. Es una división como que no tiene fin, que es infinita. Pero ¿qué característica tiene para que sea periódica? Pues que Que siempre siempre se va a Que siempre se va a repetir el mismo resultado. Exacto. Isabela Carlosama, tú debes saber dividir, ¿cierto? Esto es como un repasito de la división. Señora. Pero en la periódica, la característica es que hay un número que se va a repetir siempre. Entonces aquí hicimos el ejemplo. Por más de que yo siga mi división, siempre va a seguir dando 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, por eso se le llama decimal periódico. Por ejemplo, los que tengamos calculadora, aquí también podemos encontrar tipos de decimales. Digamos que yo voy a mostrarles a ustedes unos ejemplos y ustedes me van a decir qué tipo de decimal es. Por ejemplo, 5 dividido 2, ¿decimal finito o periódico? Finito. Finito. Digamos que voy a mostrarles este decimal. ¿Finito o periódico? Periódico. Periódico. Digamos que les voy a mostrar este decimal. Periódico. Periódico. ¿Sí ven? Aquí hay una cifra diferente, pero mire que se empieza a repetir el 3, 3, 3. Es un decimal periódico. Digamos que les voy a mostrar este de aquí. ¿Qué tipo de decimal es? Periódico. Si yo les voy a mostrar este decimal. Finito. ¿Sí ves la diferencia, Carlos Sama? Señora. Eso. Ustedes pueden usar la calculadora como apoyo para poder resolver la división como tal. Ustedes la pueden usar para guiarse las cifras decimales o confirmar si de verdad lo están haciendo bien, ¿no? No digo que no la utilicen, pero sí la pueden usar para comprobar que su proceso y su resultado esté correcto. Vamos a comprobar esta, a ver si verdad nos la hicimos bien. 1 dividido entre 3, mira. ¿Sí ven? Nos da 0,3333 hasta el infinito. Entonces, con respecto a este primer tema, quedan 2 minutos, ¿cierto? Voy a proyectar la práctica y la vamos a ir haciendo. Cuando se acabe el tiempo, volvemos a ingresar. Entonces, de esta práctica vamos a hacer... Ay, esperen que esto no... Vamos a hacer... perdón, esta práctica todavía no. Era la práctica de acá. Vamos a representar en decimal estas de aquí. Miren que es que mi computador empezó a fallar. 5 dividido 3. Uy, no era la de 4 dividido 3. Y 3 dividido 4. Estoy mirando la guía. Entonces vamos a encontrar los decimales de estas dos expresiones. Ya les voy a compartir la guía para que miren dónde está. Esta práctica. Espere, agrando un poquito porque se ve chiquito. Y me van a decir si es finita o es periódica. Teacher. Profesora. Dime. La primera es periódica. Ah, listo. ¿Y la otra?
Finita. Finita. Entonces miremos, 5 dividido 3, ¿cuánto da? 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 0, 6. Sí. 1,6. Es 1,66666, ¿cierto? Y la otra, ¿cuánto da 3 dividido 4? 0,75. Entonces es finita. Muy bien. Vuelven a ingresar, por favor, amores. Bueno, señora.